Dios, paz de Cristo para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta tarde, en esta noche de bendición que el Señor permite que sigamos adelante, que sigamos predicando la verdad de Él y seguimos siendo de bendición para muchas personas porque ya nos estamos dando cuenta que el Señor está abriendo más puertas y cada vez más personas están viendo estos videos a través del internet, en el canal de YouTube, y bendecimos a todos aquellos que Dios les pone en su corazón seguir escuchándonos y seguir siendo de bendición, a todos aquellos que tienen el deseo de conocer a Dios, porque de eso se trata esto, se trata de caminar en bendición y de ser bendecidos y bendecir a los demás. Entonces le damos las gracias al Señor porque Él siempre nos guarda y nos permite que vengamos una vez más aquí a predicar, a hablar y a hacer de bendición para muchas personas. Y en este día, el día 31, todos sabemos que pues ya se va a terminar el año y vemos la mano de Dios, siempre vemos las bendiciones y pedimos a todos aquellos que tienen el deseo de seguir adelante, que el Señor los bendiga en las fuerzas del Señor y que Dios los bendiga. Y seguimos nosotros, como dije, predicando, hablando la verdad, y el tema de esta noche, escuchen bien, se llama, o lo he titulado con el permiso del Señor, es Engendrados por Dios. Ese es el título de esta noche. Y es bien importante entender esto porque muchas veces nosotros les hablamos a las personas de Dios y ellos, cada quien, yo soy uno de ellos. Yo crecí en una religión y todos tenemos una religión y todos tenemos una creencia, y basado desde que somos niños nuestros padres nos llevan, y entonces ahí es donde empezamos nosotros a conocer a Dios, supuestamente, pero la Escritura habla de ser engendrados por Dios. Muchas de las veces les decimos a alguien, ven a la iglesia, escucha la palabra, entonces la gente dice, pues yo ya la oigo, o yo la vi desde niño. Entonces hay una gran diferencia entre escuchar y hablar cosas en contra de ser engendrados por Dios. Eso es algo muy hermoso. La palabra engendrar significa en el diccionario es dar vida a un nuevo ser. Eso significa la palabra engendrar, es dar vida a un nuevo ser, en otras palabras, concebir o procrear. Entonces imagínense el grado tan importante y tan grande que es ser engendrados pero por Dios. Escuchen bien esto porque mucha gente, y yo lo digo por todos lados, hay muchas religiones, muchas personas que son religiosas también. Entonces ellos dicen, yo estoy en la verdad, entonces todos tienen un tipo de verdad. Pero no hay una verdad más grande que la de Dios en las personas. Entonces cuando Él dice que Él nos va a engendrar, tenemos que ver el significado, y todo esto está en las Escrituras, no es ninguna doctrina rara ni que yo me esté sacando de debajo de la manga. Ahorita vamos a ver a través de las Escrituras que el ser engendrados es la transformación que Dios hace en nosotros, en otras palabras. Entonces eso significa el engendrar, pero vamos a empezar a ver a través de la Escritura para entender ya más bien y meternos más de lleno. Busquen, si por ahí traen sus Biblias, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Juan 1:1. Vamos a ver qué fácil está esto. Lo digo así porque en cuanto lo leemos lo vamos entendiendo y vamos recibiendo la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. Y es de tremenda bendición, lo diría yo, pero vamos a ver que el que recibe a Jesús tiene vida y aparte vive bajo su luz. Pongan atención cómo lo va a poner el libro de Juan, lo que quiere decir con relación a Jesucristo, el mismo Juan, ¿no? Vamos a leer Juan 1:1. Dice, en el principio del verbo. Escuchen bien que el verbo era en el principio, no está diciendo el verbo, si dice el verbo nos acordamos de palabras, esa es la traducción del verbo. Por eso la Escritura es el verbo, es la palabra. Entonces por ahí vamos viendo ya qué tan grande y hermoso es esto. Dice, en el principio el verbo, y luego dice, y el verbo era con Dios, imagínense. Dice, y el verbo era Dios. Entonces ahí vemos la unión que existe entre Jesús y Dios. El verbo y Dios el Padre y el Hijo. Pero dice, para que vayamos viendo cómo podemos en realidad empezar a transformarnos en su poder de Él. Dice en el 2, Esther, en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está refiriendo a Jesús. Dice, en Él estaba la vida. Escuchen eso, la vida era la luz ¿de qué?
de los hombres. Por eso todo aquel que no está con Jesús está en tinieblas. Por eso lo podemos ver así, porque si hay una luz y la luz pertenece a Jesús, todos aquellos que estamos en el Señor estamos iluminados y caminamos bajo su luz. Por eso todo esto va a tomar forma y al final nos vamos a dar cuenta de qué manera somos engendrados por el propio Dios, no por religiones, tradiciones, sacrificios, ningún tipo de tradición de nada, sino que el mismo Dios en su amor y en su poder y su misericordia nos va cambiando, nos va transformando a personas nuevas. Dice en el 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Repito ahí, dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Escuchen ahí, y las tinieblas no prevalecen contra ella. En otras palabras, la luz representa a Dios y las tinieblas todo lo opuesto. Entonces todo lo que se oponga a la luz no va a poder, ninguna manera va a poder tratar de destruirla, pararla o hacer cualquier cosa. Dice en el 6.1, escuchen aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. En otras palabras, Juan empezó a hablar, a predicar del mismo Jesús, porque vino Juan primero, después vino Jesús. Ellos eran primos, se llevaban, si no me equivoco, por 6 meses de edad. Era más grande Juan que Jesús, por 6 meses. Entonces, pero él viene y empieza a predicar acerca de Jesucristo. Por eso dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, hablando de Jesús, a fin de que todos creyesen por él, por lo que Juan iba a decir. Dice el 8, lo aclara bien, que Juan no era el que bendecía, el que guardaba, el que salvaba, no era él la luz, dice la Biblia, sino para que diese testimonio de la luz, ¿sí? Aunque él fue lleno del Espíritu Santo también en el vientre de su madre, vemos que solamente un santo, un ser viviente, todopoderoso es Jesucristo. Pero con todo y eso, Juan venía introduciendo a aquel que era el Salvador del mundo, que era Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. ¿Estamos de acuerdo? Porque la introducción aquí es caminar bajo la luz, el conocimiento, el entendimiento de Dios, si es que estamos en Jesús. O si no, simple y sencillamente andan en tinieblas muchas personas. Dice en el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el 11, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo vino, fue al mandamiento que el Padre le dio, ¿sí? Pero aquí luego está la respuesta a qué es lo que él había venido al principio. A los suyos, dice ahí, perdón, dice, y los suyos no le recibieron. O sea que había venido aquí a los judíos, y ellos son los primeros que lo rechazan, pero dice claramente, y los suyos no le recibieron. Pero en el 12 y en el 13 es donde quiero que pongan atención, porque aquí es donde va a hablar él de cómo se hace una gran diferencia entre gente, porque él no discrimina a nadie, el Señor. Él no tiene discriminación para con ninguna persona de ningún tipo, porque todos son creación de él. Pero la única diferencia es que hay que recibir a su Hijo para ser transformados en la verdad. Fíjense lo que dice. Dice, más a todos los que le recibieron. Acuérdense que ya lo habían rechazado Israel. Por eso hace una invitación, o menciona más bien, a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. Pongamos atención que no habla de ninguna religión, de ninguna tradición, de ningún hombre, de ninguna mujer, de ningún nadie, sino se habla de un hombre, y ese nombre es Jesús. Es donde está todo el poder, la sabiduría y el entendimiento de todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, vemos aquí el poder de haber creído en el Hijo Jesús. Dice, les dio potestad. La potestad es todo el derecho, toda la autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahí no habla de ir a prepararse a una escuela, no habla de hacer ningún sacrificio, de dar dinero, de ser puntual, de trabajar, de hacer ningún tipo de cosas, sino solamente aceptar al Hijo Jesucristo y creer en Él. Por eso dice claramente que a los que creen en su nombre, dice aquí la promesa de Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Escuchen esta parte aquí. Hablábamos de lo que significa engendrar, es dar nueva vida. Nadie puede hacer un cristiano de nacimiento, ¿sí? Nadie puede nacer de una mujer y decir, yo nací un gran cristiano. No podemos
Dice aquí claramente, el cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que nadie puede ser, ahora sí que creyentes, porque claramente está en el recibir a Jesús y nosotros hacernos de la familia de Dios, en nuestra persona. Nos pueden hablar, nos pueden decir, nos pueden introducir la Biblia, pero está en nosotros el decir sí creo en el Señor Jesucristo o no creo a pesar de todo lo que he oído. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso en el recibirlo se caen todos los argumentos de los hombres y de todas las tradiciones donde dicen, si vienes aquí, aquí te salvas. Si haces esto aquí, ya la hiciste. Entonces todo está en recibir a Jesús. Por eso dice que da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero para que nadie se confunda, dice todo esto en el 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Todo eso quiere decir que aunque un hombre desee que sus hijos sean creyentes, no lo va a poder lograr nunca, a menos que los muchachos reciban a Jesús, a menos de que ellos quieran y digan, yo recibo a Jesucristo, al Señor, le entrego mi corazón. Si los muchachos dicen eso, se hacen creyentes. De otra manera no se va a poder. Por eso dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, vamos a ver ahorita los cambios que Dios hace en las personas para provecho, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a las iglesias, yo he estado aquí, yo he estado allá, y hay tantas promesas, pero no pasa nada en mi vida. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, porque es que todo esto tiene un efecto en aquellos que por supuesto reciben a Jesús, le creen, caminan con Él, escuchan, atienden. Ellos están siendo bendecidos, y mucha gente que también está posiblemente hasta en la misma congregación se está quedando atrás. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahorita. En 1 Corintios 12, 1 al 7, vamos a ver qué es lo que va a decir Pablo a esta iglesia acerca de los dones espirituales, porque nadie puede tener dones espirituales si no ha recibido al Señor. ¿Sí? 1 Corintios 12, 1 al 7 dice Pablo, aleluya, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces estamos hablando que les está diciendo a personas que ya aceptaron a Jesús, que ya ellos de hecho han de haber recibido obviamente el Espíritu Santo de Dios. Y les dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, y les va a recordar lo que ellos antes eran, cómo se movían con relación a las personas de afuera y a las tradiciones y a las fiestas. Dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como si os llevase a los ídolos mudos. Entonces yo me recuerdo, lo digo en mi persona, en mi propia experiencia, cuando yo crecí en la tradición católica de mis padres, yo me acuerdo que cada año se llevaban a los ídolos o a las figuras, se llevaban cargando, y esos ídolos se iban moviendo por toda la calle, desde con el templo a cierto lugar, y regresaban. Entonces, pero la gente los llevaban cargando, y los llevaban y los traían. Es una tradición que todavía existe. Por eso Pablo dice, sabéis que cuando eras gentiles, les está diciendo, se os extraviaba, está hablando de creyentes, dice, llevándolos como si llevasen a los ídolos mudos, ¿sí? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahora, lo que está diciendo aquí nos hace entender claramente acerca de los que están detrás de los púlpitos, de los maestros, de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes, de los apóstoles, de todos aquellos que tienen algún cargo en una iglesia. Cuando ellos están hablando, o bendicen a Dios en el Espíritu, de verdad. Vamos a leerlo para que lo entiendan. En el 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, nadie que esté en el Espíritu va a maldecir a Dios detrás del púlpito mientras predica. Por eso les digo, es bien importante el entender, porque ustedes no piensen que solamente los individuos que están sentados tienen el cuidado de tener que ser engendrados por Dios. Los que están aquí, atrás del púlpito, vamos a llevar mayor castigo acerca de lo que estamos hablando. Si somos de Dios o no somos de Dios, nos va a ir mucho peor a nosotros, porque estamos como maestros. Entonces dice Pablo aquí, y hace un hincapié bien claro,
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, con E mayúscula, que es el llama anatema a Jesús o lo llama maldito a Jesús, sino dice al contrario, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede hablar cosas de bendición poderosas y en verdad y claras, si no es por el mismo Espíritu. Las dos cosas tienen que ver con el Espíritu. Entonces ahí van maestros, ahí van líderes, ahí van personas, incluyendo los que están sentados también, cuando están hablándole a otra persona de Dios. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque si las sabemos, las hablamos. Si no las sabemos, mejor no decimos, porque nos puede contar para mal o para bien. Aquí está diciendo él esto. Por eso el Espíritu de Dios, acuérdense que se da al creyente, y el creyente en ese Espíritu hace lo que el Espíritu le dice que hable y diga, porque ya no somos nosotros. Acuérdense que hemos sido, vamos a ver más adelante, que somos engendrados, formados, nuevas criaturas por Dios, ¿sí? Hay maestros de verdad, hay personas que están haciendo discípulos de verdad, pero a los que los lleva a ellos y a nosotros es el mismo Dios, y todo tiene que coincidir con la Escritura. Si esto, lo que yo digo y hablo, no coincide con esto, yo estoy fuera de la verdad. Y eso es para todos los que se dicen predicar y hablar de Dios. Esta es la guía santa de todo hombre que quiere hablar de Dios, en el Espíritu, por supuesto. Entonces leímos eso aquí, dice enseguida, dice en el 4, ahora bien hay diversidad. Aquí está la explicación, hay diversidad, o sea que en otras palabras hay variedad de dones que Dios da a las personas. Lo estoy parafraseando, dice, pero el Espíritu es el mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por eso cuando vemos que alguien tiene un don espiritual de algo y nosotros no lo tenemos, no se nos puede extrañar, porque escrito está que a uno se le da un don espiritual y a otro, pero el que hace todo en general es el mismo Dios. Para que nadie se asombre porque unos no dicen otra cosa, porque otros no tienen el don de sanación, el don de hablar, el don de ayudar inclusive, porque hay gente que es muy dadivosa y todo el tiempo está ayudando y trabajando con los demás. Por eso los dones espirituales así son. Dice en el 7, dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice aquí abajo, para provecho. Por eso vemos que Dios, cuando nos toca, cuando nos está tocando, cuando nos está mostrando, el que nosotros nos movamos en el Espíritu es para provecho nuestro personal. Por eso hay mucha gente, no sé si se han fijado, que dicen que son cristianos y conocen de Dios, y les lee uno una parte de la Biblia y dicen, no, pues yo no sé dónde esté eso. Entonces hay gente que está como dormida en esto del Evangelio. Son creyentes, pero están muy lentos ellos ahí. No ponen atención, no prestan atención, no les importa tanto lo que dice Dios. Sí están ahí, como que sí, como que no, pero hay gente que queremos meternos de lleno con Dios y recibir todas las bendiciones que Él promete. Por eso dice en el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Te va a aprovechar el que Dios se te esté manifestando y te esté hablando. Te va a bendecir, te va a guardar y te va a proteger. Va a hacer un montón de cosas en ti y tú vas a avanzar adelante y los demás se van a ir quedando. Porque esto es como una carrera donde todos vamos hacia adelante y a ver quién llega a la meta. No estoy diciendo que se vayan a quedar, inclusive se pueden perder, se van por otro camino otros, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo siempre decía, tomar tu cruz y ven en pos de mí, sígueme. O sea, el pos es ir atrás, siguiéndolo. Pero hay muchas manifestaciones de todo esto en cuanto a por qué las personas podemos darnos cuenta cuando son engendradas ya por Dios, que Dios es el que habla en ellos. Por eso mucha gente dice, no, a usted sí lo usa Dios. No, a usted parece que Dios le da palabras, pero ellos ven algo, lo ven a uno, pero al que están viendo en realidad es a Dios. Porque nunca jamás nosotros nos hemos preocupado sin Dios en nuestro corazón por los demás. Esa es una hipocresía. Cuando Dios viene a nosotros, nos importan ya los demás y las almas de todos, sin excepción de nadie. Hay una alegría y un gozo cuando alguien se arrepiente y viene a los pies de Jesús, porque sabemos que va a ser bendecido, sabemos que va a ser salvo, sin importar quién sea, de qué color y de qué raza y de qué país, porque esa alma ha sido salva, no se va al infierno, va para arriba, va para con el Señor. Entonces por ahí vamos viendo todo esto. Aquí pasó algo entre Jesús, vamos a ver también, entre Jesús y Nicodemo, Juan 3:1, de regreso al Evangelio de Juan donde estábamos, pero esta vez en el 3:1, en este encuentro Jesús está hablando con una persona muy religiosa,
Porque es que el mundo está lleno de personas religiosas. Muy pocos creyentes, muchos religiosos. Y el ejemplo, ni más ni menos, es con uno de su propia gente, con un judío que supuestamente sabía la ley, sabía todos los mandamientos, sabía todo lo que estaba escrito acerca de todas las cosas, ¿no? De la ley de Moisés, todo ello. Era un tremendo religioso, era Nicodemo. Pero vamos a ver qué es lo que le dice Jesús aquí, con relación a lo que venimos hablando, de ser engendrados. Dije Juan 3, 1 al 6, vamos a leer. Fíjense cómo dice ahí, Aquí está otra explicación para una persona que esté en una religión, que esté establecido bien a gusto y bien en orden. Dice, había un hombre de los fariseos, porque ser fariseo es una religión, de los judíos, hay tantas religiones, dentro de ellos están los fariseos, los saduceos, un montón. Bueno, en ese entonces este hombre, dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice aquí que era un principal de entre los judíos. Ahora, la traducción a una persona principal era como un líder, donde toda la gente venía a él y le preguntaba, como maestro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde le damos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Entonces él era un principal de entre todos los judíos, no era cualquier hombre, pero era mucho mejor Jesús con el que estaba. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. La traducción de Rabí quiere decir maestro. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entendamos aquí que la curiosidad, si lo podemos ver así, de Nicodemo para con Jesús, era ver todo lo que Jesús hacía, pero le dice, es que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? No era tanto como ¿quién eres tú, Jesús? o ¿por qué haces eso? Sino siempre Nicodemo se inclinó a hablar más de Dios, no de Jesús. Entonces Jesús le va a responder, pero con otra cosa. No, Jesús no le va a decir, ¿sabes qué, Nicodemo? Sí, mi Padre vive en mí y las obras de mi Padre son las mismas que yo hago. Eso le pudo haber dicho, porque eso está escrito, ¿no? Lo que él veía y hacía y era movido por el Espíritu, que era Dios, se movía por el Padre Jesús. Pero vean lo que le responde Jesús, pensando en Nicodemo, en el tiempo que tenía como todo un fariseo, le va a decir, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Oigan con lo que sale Jesús, que el que no naciere de nuevo, le dice. ¿Qué le dijo? No puede ver el reino de Dios. El reino de Dios obviamente lo venía representando Jesús. En otras palabras, en vez de decirle y contestarle lo que le dijo Nicodemo, Jesús le vio y le dijo, mejor es que te arrepientas y vuelvas a nacer y vayas al reino. Una respuesta mucho mejor que la que él quería oír, porque él tenía duda acerca de por qué o de qué manera Jesús se desenvolvía. Dice, no, Rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, a Jesús lo vio como un maestro nada más, no lo vio como el Salvador, ¿sí? Pero Jesús, sabiendo que si no se arrepiente se pierde con todo lo que era el líder de los fariseos, de nada le iba a servir a Nicodemo. Le dice Jesús, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, lo está invitando a que nazca de nuevo. En otras palabras, que sea engendrado por Dios. Dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se fijan? ¿Se fijan que Nicodemo no entendía acerca de Jesús? En la ley estaba escrito acerca de Jesús. Y dice la Biblia que todos los días o las veces que se metían en las sinagogas, hasta ahorita todavía leen acerca de Jesús y no entienden del Mesías. Entonces Jesús sabe que los hombres que no se arrepientan o no lo reciban se van a perder, incluyendo los religiosos como Nicodemo. Por eso lo invita, pero le va a explicar de qué se trata el nuevo nacimiento y cómo es que se hace. Pero Nicodemo le había preguntado a él también que cómo puede un hombre nacer siendo viejo, si se puede ya meter otra vez. O sea, él estaba hablando de un nacimiento de una madre, pero tenemos que nacer de un padre, ¿sí? De un padre, y el Padre es Dios, engendrados por Él. Él nos hace nuevas criaturas, Él nos da de su espíritu, Él nos da el propio Dios en nosotros.
Así es. Dice en el 5, respondió Jesús, de cierto le dice, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí ya le dijo dos cosas. Primero le dijo nacer de nuevo y ahorita le está diciendo nacer de agua. Ahora, ¿cómo alguien va a nacer del agua? Cualquiera diría, pues bañado, bautizado, dicen muchos, piensan que ese es el bautismo. Pero en realidad, cuando dice nacer del agua es nacer de la Escritura. Todo esto nos sirve a nosotros como un jabón que nos va limpiando las impurezas del cuerpo y del alma y nos va purificando y nos va haciendo personas diferentes. Por eso en congregaciones donde no se predica Biblia y nomás se está caminando de lado a lado gritando y cantando y levantando manos y todos marchando, ahí nadie es edificado, nadie recibe palabra de Dios. No importa qué tan organizados estén o qué tan callados, porque así hay muchas iglesias muy calladas y todos guardan respeto, pero nadie habla de misterio, nadie habla de la verdad, de la revelación de Dios. Si no pasa eso, nadie crece y nadie vuelve a nacer, inclusive el que está atrás del púlpito. Por eso Jesús va a decir cosas que son la única verdad y la única salvación, y es el nacer por medio de la palabra y del Espíritu. Dice que no pueden entrar, obviamente, en el reino de Dios. Luego va a explicar aquí abajo, dice, lo que es nacido de la carne, escuchen bien, ese es el primer nacimiento que tenemos de nuestros padres. Nacemos de nuestra madre, es a lo que se refiere Jesús. En otras palabras, el que nace de su madre se queda en carne, ¿sí? El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu con E mayúscula, que es el de Dios, dice que Espíritu es. En otras palabras, está con Dios y Dios con él. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Ahora podemos ver nosotros que el ser nacido del Espíritu, vamos a ver nosotros aquí el ejemplo tan grande que pone otra vez el Señor, porque claramente le dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús menciona el agua, que quiere decir la Escritura, y el Espíritu obviamente es el Espíritu de Dios. Dos cosas que vienen siendo lo mismo, que se oiga un poco confuso, porque el verbo de Dios es Jesús, el verbo son las palabras, todo lo que está escrito. Entonces acuérdense que al principio el verbo no decía Dios, dice el verbo, y después el verbo estaba con Dios. Entonces todo ya estaba hecho. Wow, es algo medio raro, pero hay que entenderlo así. Vamos a ver, busquen ahí mismo en el libro de Juan, en Juan 10:27, que los judíos rechazan a Jesús. Oigan bien esta parte aquí y pongan atención, porque acaba de decir Jesús que lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Dios, va a quedar con Dios, para que me entiendan, y va a ser como Dios, ¿sí? Porque las palabras que nosotros hablamos son las que Dios nos da, y son las palabras de Dios, obviamente. Pero en Juan 10:27, ahí mismo del Evangelio, vamos a ver nosotros, gloria al Señor, aleluya. Juan 10:27, en el encabezado arriba dice que los judíos rechazan a Jesús. Y si hemos oído la historia del por qué la rechazan, ahorita la vamos a ver. Porque mucha gente dice, ¿por qué los judíos no creyeron nunca en Jesús? Porque a los judíos se les dijo que nomás había un Dios. Escucha, mira Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces cuando ven a Jesús, dicen, no, este era un carpintero, ¿cómo va a ser Dios? ¿Sí? Pero el no entender la Escritura los hace ignorantes, porque estaba escrito desde el principio acerca de Jesús, que iba a venir como Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel, el Rey de los judíos, como le puso a Pilato. Pero vemos aquí pues lo que va a empezar a decir Jesús en el 27. Esto quiero que lo vayan juntando y lo vayan poniendo junto con las personas también, porque cuando hablamos de todo esto tenemos que imaginarnos a personas, ¿sí? Aunque se oiga de ovejas, se oiga de árboles, se oiga de plantas, se oiga de trigo, eso está relacionado a almas de personas, ¿sí? Entonces aquí dice Jesús, mis ovejas, ¿ok? Él no está hablando de animalitos, está oyendo de sus creyentes. A ver eso. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice él,
y me siguen. Ahí está la aclaración de aquellos que han sido ya engendrados por Dios, para empezar, ¿sí? Dice, aquí están las promesas tan hermosas que hace Jesús. Dice, aleluya, dice, yo les doy vida eterna. Oigan eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dar vida eterna. ¿Nos manda a hacer algún sacrificio? ¿Nos manda a ganar algún tipo de bendición por nosotros mismos? No. Él siempre está ofreciendo para el que quiera agarrar. Y todo es gratis. Todo es por gracia. Todo es regalado, para que me entiendan. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea que nunca vamos a morir para siempre. Morimos como todos, pero vamos a vivir eternamente. Jamás perecerán. Vida eterna, eso es lo que está diciendo. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Asesinatos, enfermedades, el enemigo, cualquier cosa que le quiera dar a uno muerte, podrán matar el cuerpo, pero el alma nunca la pueden destruir, porque hay promesa de vida eterna en Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo nunca ha mentido. Nadie las arrebata de mi mano, dice. Aquí va a mencionar al Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. En otras palabras, ¿quién le podrá ganar a Dios el Padre? En poder y en todo nadie. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice otra vez. Y aquí es donde está el problema con los judíos en el 30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, ahí dijeron ellos, no, espérate. ¿Cómo que tú, el hijo del carpintero y María, te vimos desde chiquillo, te vimos en las sinagogas, y ahorita te haces como Dios? Por eso es que no creen hasta el día de hoy. Pero nosotros hemos sido injertados en el olivo silvestre. Un olivo natural era Israel. Israel fue quitado por la ignorancia y la dureza de corazón, y el pueblo gentil que somos nosotros somos injertados en ese árbol como hijos de Dios ya. Esa es la interpretación de esto. Pero dice aquí, el problema con los judíos, lo vamos parafraseando aquí, dice Jesús, yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Ahora, ¿por qué dice que Él y el Padre uno son? Bueno, vamos a leer más abajo para entender. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Oigan el coraje que les dio. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le dice, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Entonces los judíos, contestando muy astutamente, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, ¿sí? O sea, por haber hecho las obras del Padre, no te vamos a hacer nada, porque ellos amaban al Padre y siempre han hablado de Dios. Así como hay mucha gente hoy en día que habla de Dios, y yo conozco Dios Padre, Dios mi Padre, y mi Padre está con... pero dejan a Jesús. Y el dejar a Jesús es no tener a nadie, ¿sí? Incluyéndolos ellos también. Vamos a seguir leyendo para que vean cómo está esto. Dice, aleluya, vean lo que dice el 13, lo voy a repetir. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, le están diciendo aquí ya. La blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es donde está un misterio que quiero que entiendan y reciban. Cuando alguien, y ahorita lo va a decir Jesús, pero se los voy a parafrasear ahorita para que lo entiendan. Cuando Dios viene a nosotros, dice que Él derrama sobre nuestros corazones su amor. Pero, ¿cuál es el amor de Dios? Él derrama el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es el principio de la transformación. Entonces, cuando uno recibe eso, uno recibe la verdad, obviamente esto, y empieza uno a hablar como si uno fuera un tipo Cristo, como si fuera uno un tipo Jesús, como si fuera uno un tipo ¿qué? Dios, pero con D minúscula, porque la D mayúscula es la del verdadero Dios Padre, y nosotros venimos a ser como dioses, con D minúscula. Eso lo va a decir Jesús, por eso es que Él se hizo, acuérdense que viene Dios y se hace hombre, para que nosotros podamos entender y Él poder sufrir las tentaciones del cuerpo y los pecados. Si Él no se hace hombre, hubiéramos dicho, no, pues tú eres Dios, tú que sabes de humanos, ¿sí? Pero viene y se hace ¿qué? Se hace Jesús. Dios se hace hombre, se hace Jesús.
Por eso es que Jesús, cuando se hace uno, fue por todo lo que el Padre le dio. ¿Sí? Por eso dice, lo leíamos el 30, por eso les decía que aquí hay un misterio. Y hoy el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Y ellos se enojan. Entonces lo que dice enseguida, lo tratan de blasfemo por haberse hecho como Dios. Pero Jesús les va a explicar por qué dice lo que dice. Miren lo que dice abajo, en el 34. Jesús les respondió. Y vean que todo está en la Escritura. ¿Sí? Por eso les digo, es bien importante la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué les dice Jesús? ¿No está escrito en vuestra ley? Eso es lo que ellos leían siempre, los judíos. Y Jesús, que viene después a cumplir la ley, les dice en su cara, oigan, en otras palabras, cada que se meten a las sinagogas están leyendo acerca de esto y no lo pueden ver. Pero les va a decir Jesús, les va a recordar, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Sí o no está escrito eso? Dioses sois, ¿sí? Eso está escrito en el Salmo 82:6, pero dice el 32. Oigan bien lo que dice Jesús aquí. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces estas personas, los que hablamos de Dios, hemos sido engendrados por el propio Dios. Por eso somos catalogados, puestos ya como tipo Dios, pero Dios pequeño. ¿Por qué? Porque nos ha venido la palabra, nos ha venido el evangelio, nos ha venido la revelación del misterio de la palabra de Dios y podemos, gracias a él, hablar y enseñar a los demás. De otra manera yo no pudiera hacer nada. Inclusive si me voy a estudiar esto, yo no lo puedo entender. Ni nunca lo hubiera aceptado, ni nunca lo hubiera querido, ni nunca me hubiera acordado. Porque eso sería cosa mía. Pero si es cosa de Dios, yo puedo hablar porque Él está conmigo. Yo puedo dar a entender esto porque Él me enseña y nos enseña a todos. ¿Estamos entendiendo ya cómo es esto? Por eso mucha gente dice, no, usted que hombre, lo mismo que Jesús. No, Alberto predicando. ¿Cómo? Él sí, no, pues sí, yo lo vi hasta tomando antes y diciendo mal. Entonces ignoran todo eso. Pero no creen que Dios puede hacer ¿qué? Engendrar a personas nuevas, crearlas otra vez, transformarlas, hacerlas unas criaturas nuevas. Dejar todo lo viejo por lo nuevo de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Que el poder de Dios así es. Nosotros no podemos hacer nada solos. Él es el que nos va a transformar siempre. Por eso lo que dice aquí está bien claro y está muy hermoso, lo diría yo. ¿Sí? Por eso voy a leerles el 35 otra vez. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice entre paréntesis, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Por eso todo lo que esté escrito tenemos nosotros que tomarlo bien serio. Porque todo esto vamos a dar cuentas. Todos los que hablemos de Dios tenemos que tener mucho cuidado cuando abremos la boca. Porque por todo lo que hablamos vamos a dar cuentas delante de Dios. Decir por qué dijimos lo que dijimos, por qué pensamos lo que pensamos. Y si son palabras de Dios tenemos victoria en el día del juicio. Si no son palabras de Dios, entonces hay un gran problema. ¿Sí? Esto es muy fuerte, pero es muy verdadero. Miren, dice en el 36, preguntan, al que el Padre santificó y ha enviado al mundo, ¿vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? ¿Sí? Entonces les está diciendo acerca del que aquel que tanto quieren ellos, que es Dios al Padre. Pero lo que pasa es que ellos, cuando no aceptan a Jesús, no pueden visualizar, ver, entender nada de la Escritura. Se la podrán tener de memoria en la mente, acordarse de versículos, pero no saben lo que significa, no entienden lo que es, no saben qué quiere decir, porque solamente Dios es el que te revela esto. ¿Sí? Esto está en control de parte de Dios. Aunque toda la gente parezca que habla de Dios, muy pocos entienden y saben, incluyendo los que están sentados también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso dice, les está reprendiendo al que el Padre santificó y envió al mundo, dice. Imagínense. Dice, vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Dice, si no hago las obras de mi Padre, dice, no me creáis, dice, mas si las hago aún, aunque no me creáis a mí, dice, creer las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso ahí está declarando Jesús, y siempre lo dijo Él, y siempre lo glorificó y honró al Padre. Él nunca dijo, yo soy Dios hecho hombre, mi nombre es Jesús. No, Él siempre se debía al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. ¿Saben por qué?
Porque nosotros tenemos que vivir por Jesús. No podemos llegar al Padre y brincarnos a Jesús. Él es el Maestro, nuestro Maestro, ¿sí? Gracias a Él tenemos entrada por un mismo Espíritu a Dios, el Padre. Por eso somos puestos en comunión otra vez con el Padre, con Dios, porque sin Jesús nadie puede llegar al Padre. Es lo que está diciendo Él, ¿sí? Vamos a pasar aquí rápidamente. El apóstol Pablo, una de las personas también bien religiosa, ¿sí?, que perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo habla de su ministerio ahí en 1 Corintios. Vean lo que les va a decir a una iglesia, porque todas estas cartas eran para iglesias de cristianos. 1 Corintios 4:14. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia y transformado también por Jesús, pero siendo un apóstol de los mismos gentiles, va a decir todo esto. Vamos a ver qué les va a decir en 4:14. Les va a decir, les está explicando acerca de su ministerio, de todos los apóstoles, de qué es lo que ellos hacían, al nivel de la iglesia y ellos solos. Pero les va a decir en el 14, dice, no escribo esto, porque él se pasaba mandando cartas a las iglesias, ¿no? Porque era un apóstol. Dice, no escribo esto para avergonzaros, dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿sí? Porque acuérdense que Él los llama míos, amados, hijos, porque Él los engendró. Y ahorita voy a explicar por qué es que un hombre como Pablo y no Dios va a engendrar a otros. Para que vean que con esto queda bien en claro lo que vengo hablando. ¿Qué les dice? No escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos. O sea que los va a reprender, pero con cariño, porque andan mal, la iglesia. Pero pongan atención lo que dice en el 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, esa es la palabra en español, que un ayo es como un tutor o un maestro, en Cristo les dice, ¿verdad? En otras palabras, si tienes maestros que te hablen de Jesús, aunque tengas tantos, dice, no tendrás muchos padres, ¿sí? Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Oigan, ¿de qué manera los hizo personas nuevas Pablo? ¿Por medio de qué? De lo que él sabía, ¿no? ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces Pablo se sometió a Jesús en la revelación del misterio y empieza él a predicar en verdad también. Y así es como la gente vuelve a nacer, oyendo esto, aceptándolo y creyéndolo. No diciendo, no, usted habla bien raro, yo nunca había oído eso. No, es que si está escrito, no es que sea raro yo, es que las demás personas nunca lo han querido hablar ni entender, ni lo han querido predicar porque quizás no lo entienden. Pero lo que es aquí está muy claro, porque el mismo Pablo les está diciendo que aunque tengan muchas personas que les hablen de Dios, solamente van a tener un padre, y el padre que los engendró por medio del Evangelio fue Pablo. Les va a decir, por tanto ruego, dice, que me imites. ¿Se fijan? Un verdadero predicador, aquí están las maneras de cómo se debe de mover, de cómo debe de pensar, de cómo debe de caminar. Lo menos que tiene que hacer es irse a estudiar. Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y entregar el corazón a Dios y decir, Señor, yo hago tu voluntad, aquí estoy, me entrego a ti, muéveme, haz lo que tú quieras en mi vida, para lo que yo te sirva. Yo soy un vaso, quiero ser un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Úsame en lo que tú quieras y déjenlo en las manos de Él. Pero hay gente hoy en día que dice, yo voy a estudiar allá al colegio de teología, voy a pagar, voy a sacar mi título, lo pongo en mi cuarto y ya la hice. Me van hasta pagar, me meto con esta iglesia, me están hablando, yo ya me sé la Biblia, me acuerdo de muchas cosas, he leído tantos libros de pastores ya viejos muertos. Así es como se mueven todos, la mayoría de predicadores. Por eso no es coincidencia que escuchen las mismas cosas, los mismos chistes, las mismas anécdotas que uno vivió. Hoy yo me acuerdo que no sé aquí, y cuenta uno, cuenta otro, y cuentan todo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo reciben en la escuela. Pero cuando se recibe esto es diferente. Esto es algo que nunca nadie había oído, ni nadie había visto, solamente cuando Dios lo vino a revelar. Este es el poder de Dios, ¿sí? Por eso Pablo les dice, por tanto ruego que ¿qué? Que me imites, dice. O sea, en la sabiduría y en la fe que Pablo tenía, por supuesto, no en que ser otro Pablo, no, en la fe que Pablo tenía. Dice en el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor también. Ahí está otro. Timoteo, ¿fiel en qué? En el Señor, todo era en el Señor. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Oigan bien, porque hoy en día todas las iglesias que se dicen ser cristianas evangélicas hacen de todo.
y lo tengo que mencionar, y no porque tenga algo en contra de ellos, pero lo que tengo en contra es que no hablan verdad, no viven verdad, no tienen misterio. Muchos de ellos no conocen a Dios. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Para que vean ustedes que todos tenemos que tener la mente de Cristo, un mismo sentir, ¿sí? Vean lo que dice Pablo. Está hablando de este hombre Timoteo, dice que es mi hijo amado, o sea que también él lo formó en el Evangelio, y fiel en el Señor. Oigan lo que dice aquí: el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, de qué manera se movía Pablo en Jesús, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces vemos aquí que hay que caminar en una pura verdad, y es en la verdad del Señor. No me importa qué tan iglesia, qué tan grande, qué la denominación, el líder que ellos tengan, eso no importa. Lo que importa aquí es Jesús, ¿sí? Por eso mucha gente va a quedar afuera. Me da mucha tristeza decirlo, pero lo tengo que repetir cuantas veces venga el caso aquí. Jesucristo habla de una manada muy pequeña en cuanto a las ovejas, y siempre habla de una puerta muy ancha por donde todos van. Él los está viendo que por ahí van todos, y hay una puerta angosta que todos buscan, pero muy pocos se encuentran. ¿Por qué será? Porque la quieren encontrar a su propia manera, ¿sí? La puerta de las ovejas se llama Jesucristo. El que se brinca la barda para meterse dentro es un salteador, un robador, un asesino y un falso. Él es la puerta, Él tiene que abrir, y las ovejas entran por donde Él abre la puerta. Solamente es el camino a la entrada. De otra manera nadie puede llegar. No importa quién sea, cuántos años tengan en Estados Unidos, cuántas congregaciones hayan abierto en Centroamérica, en México, si no hay Jesús no hay nada. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿sí? No, que están en paz, ayudan a los pobres, dan dinero y ahí están, y mira, no se trata de eso aquí. Todo eso es bueno, pero no se trata de eso. Estamos leyendo esto, lo que Dios dice. Por eso dice lo que Él enseña en todas partes, dice Él. Wow, eso está muy tremendo. Dice el 18, más algunos están envanecidos. Oigan lo que les va a decir a la iglesia de creyentes, ¿sí? Para que no piensen ustedes que en aquel entonces era una hipocresía de todos también. Pablo llegaba a exhortarlos como a regañarlos, pues, para que me entiendan. Les está diciendo que ellos, los que están ahí, algunos, están envanecidos. Los creyentes, ¿sí? Están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, les dice Pablo. En otras palabras, una persona envanecida es aquella que está como, pues podríamos decirlo como perdida, ¿no? Como que está muy orgullosa, como que piensa que pues, ya la hizo, ¿no? No tiene que someter a nada y ahí está, y pues Dios no mata, Dios no olvida, y mucha gente empieza a pensar medio raro, pero les dice Él como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, dice, y conoceré, oigan lo que va a decir aquí, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Las palabras todos pueden hablar de Dios, pero si no hay Dios, escuchen esto, no hay poder ahí. O sea, no se manifiesta nadie es transformado, nadie se arrepiente de lo que está haciendo, no tiene ningún sentido lo que dicen, no hay poder. Se oye la palabra, pero la gente está dormida pensando en otra cosa, no hay poder. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice que Él no va a ir a conocer las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ahora, ¿cuál será el poder que una persona envanecida tiene? No mucho. Porque dice el 20, porque el reino de Dios, escuchen esto, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Por eso muchas iglesias dicen, no, ahí predican con la Biblia. Oh, sí, el pastor saca Biblia, pero nadie ha vuelto a nacer. Sirve piedra como de tropiezo esa iglesia, está llena, todo está bien a gusto, no pasa nada. Pero él habla de la Biblia. ¿Por qué será? Bueno, por esto que estamos leyendo. Porque hay palabras, pero no hay poder. Pablo mismo está diciendo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Ahí podemos ya entender bien claramente lo que él quiere decir. Sino en poder. Ahora vamos a movernos. Que no todas las personas espirituales, ¿han oído esa palabra? Son de Dios. Hay gente que dice, no hombre, qué espiritualidad esta persona. Es bien espiritual, dicen unos. Bueno, hay muchos espíritus, ¿cierto? ¿O me equivoco? Está el Espíritu Santo, y hay espíritu de enfermedad, hay espíritu de demonio, y todo esto está aquí, ¿sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado
cuando alguien se te acerca a quererte hablar de Dios. Y no me importa, mujer, hombre, joven, viejito, lo que sea, hay que tener mucho cuidado. Fíjense que estamos llamados a probar los espíritus, ¿sí? Ya casi vamos a cerrar. Primera de Juan 4:1, hacia el final de la Biblia está eso. Allá está primera, segunda y tercera. En primera de Juan 4:1, oigan que es el mismo Juan el que habla de todo esto. Primera de Juan 4:1, dice en el encabezado, para que se den una idea del grado que es todo esto, dice el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de quién? Del anticristo. La traducción a un espíritu anticristo, ¿saben qué es? Es aquel que tiene todo en contra, obviamente, de Jesús, porque Jesús es el Cristo. Y un anticristo es aquel que tiene un problema con Jesús, es un anticristo, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice Juan, en primera de Juan 4:1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oigan esta parte. Hay que tratar, en otras palabras, examinar, observar y analizar. Porque a mí, yo les voy a decir algo, y honestamente sin ofender a nadie, en todos los lugares donde yo he trabajado, que ya son varios porque ya tengo mi edad, yo siempre me he encontrado cristianos y dicen: no, yo soy cristiano también, voy a la iglesia. Sí, soy hermano, tengo Biblia, me encanta la alabanza, bailo, y te dicen 2, 3 citas bíblicas y te dicen: ok. Pero ya cuando empiezas a hablar de cosas, ellos ya no conocen ni saben nada, y la forma de ser de ellos también es bien diferente, bien rara. Celebran de todo, dicen malas palabras, oyen música del mundo, no tienen límite, pero ellos son cristianos porque ya te lo dijeron. Entonces aquí dice Juan, dice: amados, dice, no creáis a todo espíritu, ¿sí? Sino probad los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Falsos profetas son aquellos que están hablando de Dios. Un profeta de Dios habla de Dios, y si es falso profeta, está hablando mal, pero de Dios. Amén a eso. Eso es un falso profeta. Un profeta que habla de Dios es aquel que Dios le revela. En este caso, como a mí, yo puedo ser un profeta porque estoy hablando de Dios y Dios me da revelación, pero hay gente que aquí lo menciona él, dice: muchos falsos ¿qué? Profetas han salido por el mundo. Entonces dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, dice, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque mucha gente ve a Jesús, pero no lo ve como el Salvador, no lo ve como el que dio la vida por ti, no lo ve como el que murió, no lo ve como el que resucitó, pero sí dice: ahí anduvo Jesús. Acordémonos que Nicodemo le dijo nomás maestro, y para nosotros Jesús es Dios, eso está escrito. Cuando nosotros nos vamos ya a referir a Jesús, no lo vemos ya solamente como un maestro, lo vemos como Dios, lo vemos como nuestro Padre también, lo vemos como nuestro hermano mayor también dice. Entonces entendamos cuando la Biblia habla de aquellos, como dice aquí, en esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjense, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, que hizo todo el plan redentor que el Padre lo envió, ¿sí? Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Sí? Los testigos de Jehová te hablan de Jesús. Ellos dicen: sí, Jesús fue un maestro muy recto ahí, pero nunca lo ven como el Hijo de Dios. Entonces cada quien tiene sus propias versiones. Por eso de ahí vienen los falsos profetas, porque hablan de Dios, ¿cierto? Todo el mundo habla de Dios, pero el cuidado, escuchen esta parte, el cuidado está quien habla de Jesús, quien está enamorado de Jesús, quien da la vida por Jesús, quien deja todo por Jesús. No muy poco creyente. No, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero Jesús ahí está a un ladito, ahí lo quiero también, no me he olvidado. No, Jesús es todo para nosotros, los verdaderos creyentes. No hay nadie más que nos pueda dar la vida eterna. Por eso entendamos que la gente es anticristo. Podrán tener todo lo que ellos crean, ¿sí? Y le dan un rincón a Jesús ahí nomás. Ahí está Jesús, ahí está, también lo quiero a él, ahí está. No, Él es sobre todas las cosas. Por eso la comparación es bien clara del que es creyente y del que es anticristo. Se los voy a repetir, está en el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice.
Este es el espíritu del anticristo, dice, el cual vosotros sabéis que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Dónde está ya el espíritu del anticristo? En el mundo. Y mucha gente dice, ay, el anticristo, ¿cómo va a ser cuando venga? Bueno, se va a manifestar una pura persona que va a ser un tipo anticristo, va a ser un líder, pero ahorita en la tierra, basado en lo que estamos leyendo, pongan atención, ya está ahora en el mundo el anticristo. El espíritu del anticristo está por muchos lados, en muchas religiones, en muchas iglesias llamadas de Dios. Entendamos y pongámonos a meditar, porque no podemos nosotros estar al pendiente de algo que no nos hemos ni dado cuenta, pero ya está en efecto. ¿Sí? Aquí mismo lo está diciendo, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, les dice. O sea que ya venía en ese entonces, pero hay una coma y dice, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿en dónde está? Tiene que haber iglesias, como yo lo he dicho, el montón de iglesias allá afuera, o religiones, que están ahí, que ya no son de Dios. No son de Dios, ¿por qué? Porque no creen en Jesús. No han vuelto, no son engendrados por Dios todavía. ¿Sí? Está escrito. Yo no estoy diciendo algo que no está escrito. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Fíjense aquí la declaración que existe ya para los creyentes. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de las demás personas. Dice, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? Es el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros. ¿Sí? Mayor es el que está en nosotros, dice, que el que está ¿dónde? En el mundo. Cuando se refiere al mundo, el mundo es aquellos que todavía no reciben a Jesús. ¿Sí? Pobres, ricos, de la raza que sean, de donde vengan, de donde sean, inclusive parientes de nosotros. Ese es el mundo. ¿Sí? Aquí nomás se hace una excepción de dos cosas, creyentes e incrédulos, sin importar qué conexión tengamos entre parientes o no. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que Él había venido a traer disensión, separación de familias. Eso lo dijo Él. Yo no he venido a traer paz, les dijo. Yo he venido a traer espada. La espada es la palabra. Lo que Él iba a decir, eso iba a separar personas. Y a mí me pasó en mi persona. Mis parientes se me alejaron, muchos se fueron, ya me están hablando otra vez, pero a mí me vieron como un tipo diablo. Porque Dios había venido a mi vida y Dios me había transformado. Es exactamente lo que está escrito me ocurrió a mí. ¿Sí? Por eso vemos todo esto, pero dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Pongamos atención porque las iglesias falsas están tan llenas de gente. Y alguien dice, pero ¿cómo no se dan cuenta si ese pastor no sirve? Ese pastor está robando dinero, tiene casas, tiene albercas, tiene de todo y mira, y la gente cada vez va más gente. Bueno, hay algo en común, que tanto el pastor como ellos son del mundo. ¿Sí? Y yo no voy a decir denominaciones, las tengo aquí, tengo nombres, pero no los voy a decir. Eso lo podemos ver. Oigan lo que dice el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. No está hablando en general de un mundo, está hablando de una congregación, que está hablando de alguien que nos está oyendo, ¿cierto? Por eso son fieles. ¿Por qué? Por lo que están hablando y lo que se están comunicando. Siempre tengo que hablar todo esto porque esto está aquí en lo mismo. No porque me salga del tema, pero es parte de lo mismo. Dice el 6, nosotros somos de Dios. Oigan esta declaración. Nosotros somos de Dios, dice. El que conoce a Dios, oigan lo que dice, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Y eso también en mi persona yo lo he experimentado. Hay gente que a mí me dice, oiga, ¿cómo pasa? Y empezamos a hablar de Dios, hasta me buscan. Y hay otros que yo les hablo y me dicen, ya no me diga nada, que me está asustando, ya no quiero oír eso yo ahí. Así me dicen, ya no quieren oír nada. Entonces podemos ver esto, ¿no? Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Pero vean la diferencia de todo esto aquí ya. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Podemos ver ahí que algunos siempre han vivido en el error y obviamente otros vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque aquí está escrito todo esto. Ahora tenemos que reconocer obviamente todo lo que viene de Dios, porque una vez que somos engendrados tenemos eso en nuestro corazón, el saber, entender y ver todo lo que Dios está mandando en nuestras vidas. Porque no, miren, para que entiendan esto, cuando Dios ya vino a los individuos, hay una comunión. Y alguien dirá, no, ¿cómo con Dios no? Bueno, sí, hay una comunión de entre padre e hijo, entre creyente y el propio Dios.
Y no va a venir nadie a ti a decirte que estás corto de Dios o que estás falto de Dios. Si tú tienes ya una comunión con Dios, tú sabes en quién has creído, ¿sí? Porque es verdad. Si no es verdad, entonces eres un mentiroso o una mentirosa. Pero si es verdad, nadie te va a decir a ti, oye, te falta un poquito más, ¿no? Porque tú ya sabes la comunión que tú tienes con Dios. Esto es personal, esto es muy íntimo y es muy verdadero. Esto no se trata de ser religioso, hipócrita, mentiroso y tratar de hacer algo que nunca en tu vida has sido. Cuando tú ya vienes al conocimiento, la gente te ve y te dice, oiga, usted sí es una persona de Dios. Oye, ve que usted le dijo a él y todo y se ve que... O sea, ellos ven tus acciones sin que tú digas nada, ¿sí? Por eso vamos a ver aquí en Santiago 1:17, ¿sí? Porque es que está todo aquí. Santiago, ahí, dele hacia atrás, estamos en primera, dele más para, como que van para de regreso, ahí está luego Santiago, o James en inglés, ¿no? Y dice, 1:17, dice, toda buena dádiva, la traducción de dádiva es un regalo, o sea, todo buen regalo, ¿no? O todo regalo, o todo don perfecto. Dice aquí que desciende de lo alto. Todas las cosas hermosas, regaladas, desciende de lo alto, dice. Pero ¿quién las está dando? Fíjense bien. Del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, no hay ni un cambio. Dios diario te va a bendecir. Porque todo lo que viene bueno a tu familia, a tu vida, a tu trabajo, a tu salud, a tu bienestar, todo viene de arriba, viene de parte de Dios. Dice el 18, Él de su voluntad nos hizo, oigan bien esto aquí otra vez y tiene que ver con el ser engendrados. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El mismo Santiago, porque era el medio hermano de Jesucristo, ¿sí? Dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está por lo que venimos hablando, para que seamos primicias de sus criaturas, dice. Wow, esto está muy tremendo. Por eso lo que va a decir en el 19 tiene que ver con las personas otra vez, con personas disque cristianas, creyentes. Por eso dice, oigan lo que les va a decir en el 19, dice, aleluya, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, nos está dando a entender el carácter que debemos de tener cuando ya conocemos de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, lo que te está hablando Dios, tardo para hablar cuando ya te enojas y tardo para airarse, para que, o sea, calmarte. Fíjate cómo Dios se preocupa de todas nuestras cosas para no meternos en problemas. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra a la justicia de Dios. En otras palabras, el coraje nuestro en nada tiene que ver en el llamado que Dios nos ha dado a lo que es el Evangelio. Dice en el 22, dice, pero ser hacedores de la palabra, dice, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso podemos ver aquí también ya cómo el llamado a cuando leemos la palabra, si Dios nos está enseñando, es retenerla y siempre mantenerla con nosotros. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro, es necesario que lea todo esto. Primera de Pedro 1:13, y ya casi vamos a cerrar. Aquí está, dice, ahí luego enseguida, estamos en Santiago, dele hacia adelante y luego está Pedro. Dice en Primera de Pedro 1:13, oigan bien cómo dice aquí, y ya casi vamos a cerrar con porque este es ya de lo último, la conclusión de lo que venimos hablando. Porque si hemos sido, como les digo, engendrados por Dios, tenemos un llamado a ¿qué? A hacer en nosotros una vida santa, pero solamente con la mano de Dios, obviamente, no de ninguna manera. Dice ahí Pedro, dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, cuando Dios nos habla, tenemos que recibir y entender, tratar de recibir y ser llenos de las palabras de Dios en nuestra vida, ¿sí? Ser sobrios, la palabra sobrio es alguien que anda en un estado normal, porque alguien que anda borracho de vino, y alguien que no tomó vino, anda sobrio.
Entonces, en el Evangelio tenemos que tener un carácter diferente. Por eso Pedro nos llama a tener una vida, al llamamiento que Dios nos da, una vida santa. Ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que tengamos la ilusión de que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Sí? Va a venir por segunda vez, no a morir en la cruz, no hacer nada de eso ya, sino viene por su iglesia, por aquellos que estén preparados. Ya sea que estemos durmiendo, muertos, o estemos vivos, pero Él viene a tomar a su iglesia. Por eso hay una esperanza viva en nosotros de que Él viene, sin importar guerras, países, situaciones, todo, Él viene. Dice aquí, como hijos obedientes, porque este es el carácter que tenemos que tener, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis, oigan bien esto, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, cuando no conocíamos de Dios, teníamos un carácter diferente, nos enojábamos de esto, ignorábamos esto, hacíamos lo otro. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llama o os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se fijan? Si Dios es santo, desde el Viejo Testamento Él le decía a Israel, ser santos porque yo soy santo, les decía. Y la gente decía, y todavía lo dice, ¿cómo puedo ser yo santo? Bueno, al escuchar a Dios, las transformaciones y todo lo que vengo hablando acerca de lo que está escrito, es como nosotros recibimos y caminamos en santidad, en obediencia, en otras palabras, porque hay un Padre que nos está exhortando, nos está hablando y nos está enseñando como hijos amados. Por eso tenemos que hacerle caso a Él. Entiendan, vean lo que vamos a leer aquí también con relación a nuestros padres que nos educaron y nos enseñaron. Vamos a seguir leyendo, ya casi voy a acabar. Tengan paciencia. Dice, repito el 15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo, les dice el Señor ahí, ¿no? Dice, aquí viene para todos aquellos que invocan a Dios como Padre, en donde quiera que estén ellos. Fíjense cómo los va a poner en contra de la pared, si lo podemos ver así. Y si invocáis, dice Pedro, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, oigan eso. ¿Qué? ¿Cuál es la recomendación? Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y la palabra peregrinación es alguien que camina en un lugar donde Él no es. Si nosotros hemos dicho que Dios nos ha transformado, somos criaturas nuevas, tenemos una ciudadanía y está en el cielo, es la ciudad celestial. El caminar en la tierra es un peregrinaje, es aquel que anda en un país donde no es Él, un emigrante, que estamos de paso en la tierra. Nuestra morada, nuestro lugar celestial, nuestra casa, es la ciudad celestial, la Jerusalén del cielo, no la que está en Israel. La Jerusalén del cielo, la que está allá arriba, donde mora Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Por eso en este peregrinaje es el caminar en la tierra, en el mundo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu papá, tu mamá, tu trabajo, ese es tu peregrinaje. Pero si en realidad eres de Dios, allá te espera tu hogar, para siempre, en una eternidad. Entonces entendamos de lo que estamos hablando aquí ya. ¿Sí? Está hablándole a aquellos que invocan como Padre, aquel que hace sin acepción de personas, juzga, porque va a juzgar Dios. Por eso les digo, todo esto hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos va a juzgar. Y si tenemos palabras de Él, vamos a ser victoriosos. Si estamos creyendo doctrinas de hombres, nos van a hallar culpables. Porque el hombre se pinta solo para hacer mentiras, por naturaleza. Eso está escrito, pero no tengo tiempo de verlo. Pero sigamos adelante, ya casi voy a cerrar. Vean lo que dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Oigan cómo lo está diciendo Él, el Señor. No está hablando de un estado de dinero, que naciste rico, naciste pobre, o naciste ignorante, o naciste sin estudios, naciste yendo a escuela o sin escuela. No está hablando de eso. Está hablando de una naturaleza que Él sabe que está caída y perdida. Después de Adán y Eva, se llama una generación maligna. ¿Sí? Todos estábamos en esa generación, porque de ahí venimos. Pero dice aquí Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, escuchen aquí, de vuestros padres. ¿Cómo les parece eso? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios está en contra de nuestros padres? Dios está diciendo la verdad.
Dios está diciendo que nuestros padres vienen exactamente donde venían los papás de ellos y los papás de ellos y los papás de ellos hasta llegar a Adán y Eva, que pecaron y cayeron. Por eso es necesario reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Por eso Él dice, aleluya, lo cual recibiste de vuestros padres, dice, cosas corruptibles, dice, lo voy a repetir otra vez, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa fue la redención, ese fue el cambio, la transformación de aquellos que están siendo nuevas criaturas otra vez, por la sangre preciosa de Jesucristo, por la redención, por la sangre, por el pacto, todo lo que se cumplió en Él. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Podemos ver lo que leíamos en Juan 1:1, que en el principio era el verbo y todo lo que fue hecho por Él. Entonces, todo eso ya estaba manifestado de que Jesús venía a salvarnos a todos, pero no pasó hasta que llegamos a creer en Él. Que eso va a pasar en cada individuo. Él ya lo hizo todo en cuanto a pagar por pecados y todo, pero ahora falta que las personas lo acepten en su corazón. Y ese va a ser el cumplimiento de ellos en ese tiempo. Porque Él ya vino. Sí, va a llegar por segunda vez, como lo dije, pero ya no va a venir con relación al pecado. Él ya no va a venir ay, créeme para que seas. No, Él ya viene a quitar su iglesia y es todo un procedimiento que va a pasar. Pero miren, vemos aquí que Él ya estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, dice. Oigan esta parte. Dice el 21 que mediante de Jesús podemos creer nosotros ya en Dios. De otra manera no se cree en nadie. Se cree en lo que nos enseñaban antes en la religión y la tradición, pero ya en la verdad creemos en Dios el Padre a través solamente de Jesús. Por eso vean lo que dice el 21, mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, ahora sí hablamos ya de fe, porque mucha gente habla de fe. Yo tengo fe y yo tengo fe. Bueno, aquí está algo bien interesante. Dice Pedro, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De otra manera nadie puede tener fe. ¿Sí? Porque la fe, hay gente que dice, yo tengo fe en una camioneta, tengo fe en el trabajo, tengo fe en un carro, tengo fe en mi papá, tengo fe en mi hijo que la va a hacer, tengo fe en que yo no puedo lograr. Pero entiende que esta fe es la que te va a salvar. La fe viene de Jesús y la deposita en ti. Y por eso tú tienes fe. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él ha creado que creamos en Él. Gracias a Dios. Todo eso lo han hecho entre el Padre y el Hijo. Eso está muy tremendo y muy hermoso. Aquí viene ya también lo tremendo. Dice el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí viene ya la santidad. Vean, aquí está, habiendo purificado vuestras almas, o sea, el limpiarnos a nosotros mismos por la obediencia a la verdad. Ahora podemos ver cuál es la verdad. Aquí está, la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, o sea, el amor del Padre no fingido, recomienda, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí dice otra vez el 23, siendo renacidos, o sea, siendo vueltos hechos otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces llegamos a la conclusión que solamente Dios nos hace personas nuevas. Solamente Él. No necesitamos ir a los colegios, a las escuelas, a estudiar, a quebrarnos la cabeza, a los ayunos, al cerro, a estar ahí en la madrugada, solo a ver si se manifiesta Dios. Lo que tenemos es que creer en Jesús. Esa es la invitación. Solamente. Dice entonces, aleluya, ya que se va a cerrar. Dice, porque toda carne es, vean el destino de las personas aquí también, porque toda carne es como la hierba o como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae. En otras palabras, el hombre es como una planta que no sirve ni dura nada, ¿sí? Dice, más la palabra de Dios, o sea, todo el evangelio, todo lo que venimos leyendo en este día, dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué dice eso? Porque tiene promesa eterna, en una vida eterna, para siempre, por los siglos de los siglos. Esto no termina, esto es, el que cree es vivo, eterno para siempre. No termina la promesa de Dios nunca.
mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice Pedro, perdón. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oigan bien este consejo. Desear como niños recién nacidos la leche dice espiritual no adulterada. En otras palabras, como un bebé cuando está amamantándolo la mamá, como llora y hasta que se lo pega o le dé el biberón se calla. Así tenemos que desear nosotros la verdad. No adulterada, que no nos vengan a traer otras verdades según ellos de Dios. Esa es una leche alterada. Que nos digan que sea Dios el que nos guíe y no sea la religión de nadie. Por eso dice el consejo aquí, porque es que hay muchas religiones por todos lados, de todo tipo, en todos los países, cada quien tiene algo ahí. Entonces aquí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, o sea, nuestro carácter y las detracciones. Y el consejo es desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, vean lo que dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Sin esto nadie se puede salvar, nadie se puede purificar, nadie puede entender, nadie llega al conocimiento de Dios. Aquí está todo, aquí está todo. Aquí lo estamos leyendo y dice en las de ustedes también en sus Biblias. Wow. Dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice en el 4, oigan esta recomendación de acercarse ya a Jesús. Lo pone como la piedra viva, ¿no? En el 2:4. Acercaos a Él, dice piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Qué ha sido desechado por los hombres el Señor? Por la mayoría. Dice, más para Dios escogida y preciosa, dice, vosotros también como piedras vivas ser edificados, como cosa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí podemos ya ver de qué manera de sacrificios podemos ofrecerle a Dios y quién es el que nos los va a dar y cómo. Vean lo que dice el 5, para ofrecer sacrificios espirituales, dice él, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Voy a leer uno más y en esto ya voy a cerrar. Uno más y ya. Primero de Timoteo 4:16. Y ya con este vamos a cerrar para ya irnos a poner una alabanza y darle las gracias al Señor. Primera de Timoteo 4:16. Aquí el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, que dice aquí que era un joven predicador que empezaba a caminar en las cosas de Dios, y con esto voy a cerrar ya como último. ¿Sí? Este es el último que voy a leer. Vean lo que le dice en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo. Oigan, le está diciendo que se cuide de él mismo, del carácter, de la forma de ser, de lo que él piensa y dice, y tantas cosas que hay en uno. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? ¿Cuál doctrina? Es la de Jesús. Hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí está el consejo. Y vean lo que le dice, persiste en ello. Le dice así. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, le dice. Oigan eso, lo que le está diciendo. Y a los que te oyeren. Entonces ahí podemos ya ver que tiene un poder muy grande el mantenernos en la verdad todo el tiempo. Porque si Dios nos está formando, si Dios nos está llamando, Él es el que se va a encargar de acabar esta obra también. Amén. Él es el único que puede hacer todas las cosas de principio a fin, y nosotros tenemos que mantenernos en esto. Amén. Vamos a orar y vamos a hacer una oración con relación a todo esto. Amén. Padre, te damos las gracias por habernos permitido recibir tu palabra hoy en esta tarde. Y yo oro en el nombre de Jesús de que todos los que están oyendo esto, ya sean los que están aquí, los que van a oír en el tiempo en el internet, que tú les ayudes a recibir esto de la manera que ellos se arrepientan de sus corazones y te reciban como Señor y Salvador, y empiecen ellos a caminar en santidad, empiecen ellos a caminar en sabiduría, ser transformados por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques a cada persona que va a oír esto y que los cambies, Padre, si es que ellos prestan esos corazones y tú permites que ellos se arrepientan también. Padre, oramos en el nombre de Jesús que así se haga conforme a tu voluntad todo el tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios.